Tenemos lo que es el módulo de un número complejo. Recuerden que yo al número complejo puedo representarlo en un sistema de ejes cartesianos. Acá tengo la expresión cartesiana del número complejo. Voy a ubicarlo de la siguiente forma. La primer componente corresponde a la parte real, que la voy a representar sobre el eje X, y la segunda componente corresponde a la componente imaginaria, que la voy a representar sobre el eje Y. Entonces voy a marcar ese punto que define al número complejo. Todo número complejo está asociado a un vector, cuyo origen va a ser el origen de coordenadas y cuyo extremo va a ser el punto en cuestión. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo puedo calcular el módulo de ese vector que queda asociado al número complejo. El módulo viene a ser la medida de ese vector. ¿Cómo voy a hacer yo para poder calcular el módulo de ese vector? Voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Para eso voy a considerar a esa medida la hipotenusa de mi triángulo rectángulo que queda definido con las componentes de mi número complejo. Entonces, el módulo que yo quiero hallar va a ser la hipotenusa de mi triángulo rectángulo que queda definido. Yo sé que la hipotenusa en un triángulo rectángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, los catetos van a ser las componentes real e imaginaria de ese número complejo. Entonces me va a quedar la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Si yo realizo esa operación, voy a tener entonces el módulo de ese número complejo. Particularicemos y pongamos un ejemplo en concreto. Supónganse que A vale 5 y que B vale 6. ¿Sí? Entonces la parte real vale 5 y la parte imaginaria vale 6. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo para poder calcular el módulo de ese número complejo. Voy a hacer 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Resuelvo los cuadrados, 25 más 36, y luego le hallo la raíz cuadrada. Me va a quedar 50, me va a quedar 61. La raíz cuadrada de 61. La raíz cuadrada de 61 va a ser el módulo de nuestro número complejo. ¿Qué es esto de complejos conjugados? Cuando yo hablo de complejos conjugados, van a ser aquellos que tienen la misma parte real, pero que la parte imaginaria son números opuestos. Por ejemplo, tengo el número complejo A, B, y el número complejo conjugado viene a ser A menos B. O sea, le cambio el signo al de la parte imaginaria. Entonces, si yo los marco, fíjense, marco el primer número complejo, tengo que ponerle Z2 porque es otro número complejo. Marco el otro número complejo, este me queda Z1, Z2, y voy a marcar el vector que queda definido por cada número complejo. Vamos a observar que esos dos números complejos quedan simétricos respecto al eje X. Yo le puse Z1 y Z2 para diferenciarlos, pero recuerden y tengan en cuenta que el conjugado se escribe de la siguiente forma. Vamos a poner Z y arriba una rayita. Estoy hablando entonces de esta forma, con esta notación del conjugado de un número complejo. Fíjense que el módulo, si yo tengo que calcularlo, va a ser el mismo, va a medir lo mismo, ese vector, pero la diferencia va a ser que la parte imaginaria va a ser opuesta. Yo los puse acá en forma cartesiana. Si lo tengo en forma binómica sería Z1 igual a A más B y Z2, que viene a ser el conjugado, A menos B. Cambia el signo de la parte imaginaria, ¿sí? O en vez de poner Z1 y Z2 puedo decir igual a Z, y esto le podemos poner
arriba esta simbolización que significa conjugar.